brindamos atención psicológica online. Atendemos a niños, adolescentes, adultos, parejas y familias. Tenemos cierta experiencia, cierta. Y como siempre decimos, ¿verdad? Así como es importante la salud física, también es muy importante la salud mental. Y más bien la invitación es a entender la salud como un todo integral y a prestarle atención a nuestra salud mental. Y entender que ir al psicólogo no es solamente cuando tengo un problema, cuando tengo una dificultad, cuando tengo un dilema, que es válido, por supuesto, sino también sirve para autoconocernos, para autodescubrirnos, para crecer. Y si las cosas marchan bien y vamos al psicólogo, entonces las cosas van a marchar mejor todavía. También se puede comunicar con nosotros a través de Facebook, Conectados al Bienestar, en Instagram, Conectado al Bienestar, y el número más 549-351-789-3430. Y para los lives que hacemos los días lunes, siempre colocamos en Instagram una especie de encuestica que sería buenísimo, y en Facebook también, que sería buenísimo que ustedes las votaran para nosotros colocar el tema que a ustedes más les guste. El taller de hoy se llama El poder de los límites. Nos encanta ese nombre. Nos encanta la fuerza que tiene, y eso es lo que queremos que se lleven hoy. Primero vamos a hablar qué es el límite, qué son los límites. Los límites son esa marca real, imaginaria, que colocamos tanto a nosotros como a los demás para proteger nuestra estabilidad física y emocional. Está íntimamente relacionada con nuestro autocuidado, cómo nos cuidamos. Lo importante de establecer los límites es que tenemos que ser firmes en ese establecimiento de los límites, ¿verdad? No es que hoy yo planteo una cosa y dentro de 2 días me irrespetan o lo que sea, y yo me hago, ay no, hoy no quiero discutir, hoy no quiero hablar, hoy no quiero hacer esto, no. Lo importante es que una vez que establecemos los límites, seamos nosotros los primeros en respetarlos también y hacerlos cumplir. Ahora fíjense qué pasa. ¿Qué pasa cuando establecemos límites? Una de las primeras cosas que pasan maravillosas es que aumenta nuestro autoconocimiento. Y el autoconocimiento se refiere a eso, a esa capacidad y esa actividad reflexiva que hacemos adentro de nosotros para conocernos, para saber cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras virtudes, nuestras debilidades, cómo estamos experimentando la vida, cómo estamos experimentando el día a día, ¿no? Entonces, nuestros límites tienen que estar íntimamente relacionados con qué permito y qué no permito, qué estoy dispuesto a negociar y qué no. Y eso solamente puede partir de cuánto me conozco, cuánto sé de mí. Entonces, cuando usted establece límites, usted se está conociendo cada vez más. Y lo bueno es que usted puede establecer un límite, como siempre estamos cambiando, podemos establecer unos límites en un determinado momento, y ante esa revisión periódica de nosotros, de nuestro entorno, podemos tal vez hacer algún ajuste o darnos cuenta que en un determinado momento reaccionábamos ante una determinada experiencia y ahora reaccionamos diferente. Y entonces podemos hacer algún reajuste o podemos mantener el límite tal cual está. Como siempre digo, el límite se tiene que poner desde la firmeza y desde la amabilidad. Entonces, qué maravilla eso de poder aumentar nuestro autoconocimiento. Entonces, fíjense bien, estamos hablando del beneficio de poner los límites, ¿verdad? Y ya hablamos del conocimiento, del autoconocimiento. Ahora vamos a hablar del cómo a través de ese colocar límites se va a incrementar el amor propio que ustedes se tienen y su autoestima. ¿Ok? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque cuando usted coloca el límite, usted está pensando en su bienestar, en lo que es bueno para usted se está cuidando. Y eso significa, ¿verdad?, que usted se está queriendo. Y entonces es algo como bidireccional. Me cuido, hago saber mis derechos, me vuelvo a cuidar, mis derechos busco que sean respetados, y va esa línea de aquí para allá. Y la sensación de bienestar, les juro que con el tiempo, a medida que ustedes lo vayan haciendo, cada vez les va a ir aumentando. ¿Ok? Digamos,
Lo otro que aumenta, que crece también, es el respeto que nos debemos a nosotros mismos y el respeto de los demás. Fíjense qué bonita esa primera imagen, ¿verdad? Que está ese muchacho dándose la mano a sí mismo. El respeto tiene que empezar por nosotros mismos, ¿ok? A veces nosotros nos irrespetamos. Cuando nosotros trabajamos más de la cuenta, cuando permitimos que nos sobrecarguen de trabajo, nosotros nos estamos irrespetando. A veces cuando nos hablamos, también somos irrespetuosos. Si yo digo, ay, qué torpe soy, ay, siempre soy tan despistada, yo estoy siendo irrespetuosa conmigo. Entonces vamos a empezar por respetarnos a nosotros, por atender cómo nos hablamos y cómo nos cuidamos. Acuérdense que todo, el límite tiene que ver cómo nos cuidamos, con el autocuidado. Y en este autorrespeto, ¿verdad? Tiene que ver la capacidad que tenemos de decir que no, ¿ok? De decir que no cuando queremos decir que no. Con la respuesta que ustedes me dieron antes, a veces no queremos decir que no o nos limitamos a decir que no por el temor a cómo va a reaccionar el otro. Y si el otro se molesta, un poco lo que ustedes decían, mira, no sé cómo va a reaccionar la otra persona, yo mejor como que no se lo digo. O va a pensar que soy mala gente, o va a pensar que soy egoísta, ¿ok? Cuando nos llenamos de todos esos pensamientos, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos poniendo que es más importante lo que piensen los demás que lo que piensen ustedes. Y les tengo noticias. Decir que no a los demás, cuando ustedes empiecen a acostumbrarse a hacerlo, después se van a sentir muy bien. Ahí incluso salió un libro que decía, cuando digo no me siento culpable, porque a veces por mensajes familiares, por ese mensaje de que tenemos que complacer a los demás, nos cuesta o nos ha costado decir que no. Sin embargo, les juro, se lo juro, se lo juro, que cuando ustedes aprenden a decir que no, un poquito hoy, un poquito mañana, y voy, después ustedes se van a sentir muy bien. Y ese no, que puede ser que al principio al otro no le gustó, ¿verdad? Porque si usted es una persona que siempre complace y de repente dice que no, el otro le va a decir, pero bueno, ¿cómo es eso de que siempre me complace y me está, o sea, cómo me cambian las reglas del juego? ¿Cómo ahora me vas a decir que no? O sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre complacerte a ti en vez de complacerme a mí? A esa persona no le va a gustar mucho que usted le diga que no, pero no importa, usted siga firme. Acuérdense que les dije que era importante mantenerse firme. Usted siga firme en su no. Que esa persona después, con su molestia y toda su cosa, cuando se vaya a su casa y piense y recapacite, después va a aceptar ese no, ¿ok? Y lo va a respetar a usted. Porque cuando nosotros empezamos a respetarnos, inmediatamente generamos que los demás también nos respeten. Ahora, acuérdense, esto es una vía de doble dirección. Es decir, yo velo por mi respeto, ¿verdad? Velo porque los demás me respeten y también me comprometo a respetar a los demás y a escucharlos también, ¿no? Entonces, es importantísimo ese no dicho con firmeza y amabilidad. No tenemos que gritar, no tenemos que decir groserías, no tenemos que volvernos locos, nada de eso. Uno puede decirlo firme y amable. En estos días me pasó algo bien bonito con una persona que le costaba mucho decir que no, y lo hizo, e incluso me mandó un mensaje, un paciente, y me dijo, wow, María, tenías razón, me siento tan bien con haber dicho ese no. Entonces yo los invito, si les cuesta, si son muy complacientes y dicen siempre que sí y no me dicen que no, empiecen a practicar ese no, para que vean cómo ganan en seguridad, en confianza, cómo se van a sentir súper bien, van a sentir eso, ese poder de los límites. ¿Ok? Más, adelante. Ajá. ¿Y qué pasa cuando ponemos límites? También, ¿cuál es el otro beneficio? Que evita que caigamos en chantajes y en manipulaciones. ¿Ok? Entonces, porque, vamos a poner un ejemplo, tu hermana siempre te lleva a los muchachos los viernes, sin aviso ni protesta, o sea, te los lleva, te los deja y tú siempre habías complacido y entonces siempre dejabas que esos muchachos estuvieran en tu casa. Pero resulta que reaccionaste, hiciste este taller y dijiste, yo voy a empezar a practicar a decir que no. Así que yo este sábado no cuido muchachos, ni sábado ni domingo. Y se lo dices a tu hermana te pone tu trompa,
A lo mejor te dice, pero ¿cómo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo tenía planificado salir con mis amigas, yo iba a hacer tal cosa. ¿Qué te puedo decir? Si tú estás, ¿verdad? Pensando en que decir ese no tiene que ver con que tú mereces tu rato libre, tú mereces decir que no, tú mereces sentirte bien, tú mereces descansar, tú no te vas a dejar chantajear. A tu hermana o a la persona que sea le toca investigar qué opción, qué otra opción tiene y va a tener que solucionar. Lo importante aquí es que cuando empezamos a decir que no, ¿verdad? Las otras personas tienen que aprender a solucionar, a buscar opciones. Así que entonces aquí la ganancia es múltiple. Fíjense que aquí tenemos a un chiquito acá, un niñito, muy jovencito, muy pequeño, haciendo aquí, estirando como para hacer pan. ¿Ok? Aquí tenemos una persona adulta y aquí tenemos una persona que tiene 80 años. Ella no sé si ustedes la han visto por las redes, las han visto por las redes. Ella es una señora que vive en un lago, cerca de un lago en Rusia, tiene 80 años y ella diariamente recorre en patines 30 kilómetros. Entonces, la autonomía no aparece cuando nosotros somos adolescentes o cuando somos adultos, aparece desde que nosotros somos pequeños. Comienza a construirse la autonomía, se va desarrollando en la etapa de la escolaridad, de la adolescencia y se consolida en la adultez y por supuesto se mantiene en la etapa de la senectud. Entonces, ¿qué implica la autonomía? La autonomía, como todos lo saben, es hacer las cosas por sí mismo. Ajá. Pero cuando nosotros hacemos las cosas por sí mismos, ¿qué implicaciones tiene? Lo que nosotros estamos es autogestionándonos. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, ellos se creen autónomos o que yo me tienes que respetar a mi papá o me tienes que respetar a mamá, me tienes que, porque mis amigos son más importantes, etcétera, etcétera. Y resulta que para algunas cosas ellos se creen autónomos, pero cuando se les dice que tienen que cumplir con una serie de deberes en casa, no lo hacen. Entonces hay que estar como bien pendiente y bien consistente en eso que Yamadu habló de cuándo el no y cuándo sí el no. Entonces, esa autogestión personal que tiene que ver con, por supuesto, con la autonomía, también involucra lo que nosotros llamamos la automotivación. Hay gente que dice, bueno, no, es que yo no soy autónoma porque mi papá no quiso, o porque mi esposo no me deja, o porque mi hermano era el preferido, yo no me gradué, yo no hice, o sea, todo lo que tiene que ver con los límites que tú misma te pusiste o que otros te colocaron y tú no superaste, tiene que ver con ese elemento de la autonomía. Entonces, tiene que ver con tu propia responsabilidad, por eso hablo de la autogestión. Tiene que ver con tu actitud positiva y sobre todo con el análisis crítico de lo que nosotros llamamos las normas sociales. Eso que nosotros decimos, el qué dirán, y que a nosotros nos atormenta tanto, porque yo no voy a hacer esto porque qué va a decir la gente, yo no voy a hacer aquello porque qué va a decir mi familia, yo no voy a hacer lo otro, etcétera, etcétera. Eso es el análisis crítico de las normas sociales, también está en ese qué dirán, que por allí colocaron, que me molesta que los otros hablen al principio de la primera pregunta, Maru, que hiciste. Sí. Recuerdo que dijeron que me molesta que los otros hablen del otro. Bueno, señores, la gente ahí habla lo que quiere hablar. Ahora, no es, usted no le debe molestar que los otros hablen. La idea es qué toma usted de eso, de lo que los otros dicen. Entonces tiene que ver también con la autonomía. ¿Qué filtro yo para mí y qué desecho? Y un aspecto importantísimo de la autonomía tiene que ver con la resiliencia. Es decir, esa capacidad que nosotros tenemos para superar la adversidad. Entonces, fíjense que no está la autonomía remitida a una sola etapa de la vida, sino a todas nuestras etapas. De hecho, nosotros comenzamos a ser autónomos cuando comenzamos a caminar, a dar pasitos, luego a correr. Y por supuesto, esa autonomía va creciendo y creciendo y creciendo. Entonces la invitación es precisamente a que en esos contextos que tenemos un poco desequilibrada la autonomía, que la equilibremos. La autonomía también tiene que ver con
con este aspecto que hemos conversado muchas veces, que es las relaciones sanas y equilibradas. Es mentira que existe una familia perfecta. Eso lo venden en los cuentos de hadas. Pero la familia perfecta no existe. Existen relaciones sanas y relaciones equilibradas. ¿Qué significa una relación sana y equilibrada? Que va a tener conflictos, va a tener situaciones que resolver, pero sobre todo que cuando aparecen esas situaciones, los integrantes de ese grupo familiar se juntan para resolver esos problemas. Y es el conjunto de los que allí la integran lo que va a permitir que consigan las soluciones. No es el papá, ni es la mamá, ni son los hijos. Bueno, cuando las personas están muy ancianas, pudieran ser los hijos los que van a más o menos determinar. Pero casi siempre es importante, muy importante, el concurso, inclusive aunque ellos no tengan la posibilidad de decidir, pero sí de opinar. Aquello de que se hace lo que yo digo porque yo soy la que sé o yo soy el que sé, hay que revisar. Otro aspecto que habla de las relaciones sanas y el tema de las normas tiene que ver con que haya espacios de diversión, que no sea la persona o los papás solo sea para trabajar, trabajar y trabajar, y los hijos están, como siempre hemos dicho, a merced de la vía electrónica o de la tele. Otro aspecto importantísimo en las relaciones en las relaciones sanas, tiene que ver con que hayan proyectos en común. Hay papás que dicen, bueno, yo hago lo que yo quiero y tú haces lo que tú quieras. O aquí se hace solo lo que yo digo. Vuelvo otra vez a señalar ese elemento. Si somos una familia, tenemos que tener proyectos en común, independientemente de la edad de cada uno de sus miembros, porque si no, no somos familia, somos otra cosa, somos un conjunto de personas que habitan en el mismo espacio físico. Otro aspecto importantísimo tiene que ver con mantener la autonomía, lo que había conversado antes. Cuando hablamos de la autonomía, significa que también tengas un espacio para ti, un espacio para tú estar solo y compartir inclusive con tus vecinos, con tus amigos, con quien tú quieras. Entonces, la familia no es una cosa así que no se puede separar la mamá de papá y todos los hijos tienen que andar pegados todo el día. No, la familia tiene que también espacios de autonomía y de privacidad. Eso básicamente es lo que tiene que ver con los límites y eso tiene que estar como bien enmarcado. Y tiene que estar enmarcado en las pautas de la casa, lo que siempre hemos conversado. Las actividades que se requieren en una casa, el quehacer cotidiano, que eso que a muchos no nos gusta, pero hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo lo distribuimos? Inclusive, colocar pautas para si lo que más altera el equilibrio familiar es el tono de voz cuando la gente se molesta, porque claro, nadie discute así como si estuviera enamorado. La gente levanta el tono de voz y dice cosas un poco fuertes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calmarnos? También hay esos espacios que nosotros hemos siempre recomendado, como son los espacios de calma dentro de dentro del mismo espacio físico. Efectivamente es Morrocoy. Y todo lo que eso representa, tranquilidad, relax, unión familiar, todo eso. Entonces, lo que nosotros queríamos conversar con ustedes en ese aspecto que tiene que ver con los límites es la reducción del estrés. Cuando usted no coloca límites y entonces su casa es un desastre o el trabajo es un espacio de mucho conflicto o la relación de pareja o la relación familiar, entonces hay un altísimo espacio para el estrés, para la angustia, para el desequilibrio. Entonces, cuando yo coloco límites, yo estoy reduciendo el estrés. Por eso colocamos acá esta hermosura que para las personas que no conocen Venezuela, les explicamos que es un parque nacional, se llama Parque Nacional Morrocoy, está ubicado en un estado, en la parte norte de Venezuela, y es un paraíso terrenal. Es absolutamente transparente, es así serena. Entonces, es eso. Y quisimos colocar esta imagen porque es la representación de lo sano, de lo bueno, de lo tranquilo.
Fíjense que cuando nosotros vamos, el hogar tiene que ser un espacio seguro. ¿Y qué lo representa como seguridad? El espacio que me protege, que allí puedo decir sin decir lo que pienso y lo que siento sin temor a arriesgar mi vida o mi integridad emocional o física. Entonces, es importante disminuir los espacios de angustia. Y para eso hay que aumentar los espacios de serenidad.